Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que muchísimos de nosotros como católicos, el problema es somos católicos de los que nos presentamos en la iglesia el 12 de diciembre, miércoles de ceniza, y cuando hay un bautizo, una confirmación y algún evento, 15 años, boda, y es cuando vamos a la iglesia. Estamos bautizados en la iglesia, confirmados, hicimos nuestra primera comunión, pero desconocemos la realidad de nuestra fe. Desconocemos a Dios, desconocemos su palabra, y muchos de nosotros en los momentos difíciles andamos buscando soluciones en este tipo de cosas, de lo que es la brujería. Es una superstición en muchísimas de las culturas, y esto de veras que abarca, no importa el nivel social o económico, porque hay personas que con una economía bien establecida son supersticiosos y creen en estas cosas. Ha existido siempre esta creencia y creen en estas prácticas mágicas, porque en estos tiempos de que en la sociedad moderna se sigue creyendo en la brujería, se siguen haciendo estas prácticas, hay creencias supersticiosas en todos los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación paganos, la televisión, los artistas manejan mucho esto. Es que el artista X, como miramos que un tal de nombre Walter Mercado le predijo el futuro, y nosotros andamos también, es que el artista fulano hizo esto para que le funcionara, para que le fuera bien, y a veces somos presas del engaño de los artistas, de lo que ellos siguen, y nosotros, como somos sus fans de los artistas, nos gustan las novelas, lo que miramos en las novelas es lo que nosotros llevamos a hacer en nuestra vida. Esto de la brujería, vamos a descubrir y a darnos cuenta qué es la brujería. ¿Qué es? Se trata de un conjunto de prácticas realizadas por personas que reciben el nombre de brujos y brujas. Se supone que estas personas tienen poderes sobrenaturales y que los usan en determinados ritos, generalmente para provocar un perjuicio o daño, aunque también con una finalidad benéfica. Otros nombres que recibe la brujería son magia negra y hechicería. Es un fenómeno presente en todos los continentes y en la mayoría de los países, no solo en las naciones menos desarrolladas. Algunos antropólogos sugieren 3 distinciones básicas en este fenómeno: la hechicería, practicada en las sociedades más antiguas, que permanece en muchas comunidades indígenas; la brujería diabólica, que se caracteriza por pactos satánicos; y la moderna, brujería escrita en el movimiento neopagano de la nueva era. La brujería tienen estos 3 conceptos, que es la hechicería, que es lo que es diabólico, con pactos satánicos, pero también está la de la nueva era. La brujería en la antigüedad, en todas las culturas antiguas existía la creencia en prácticas mágicas. Los antiguos egipcios, en sus escritos,
hablaban de los conjuradores y de los adivinos. Según lo que relatan estas personas, obtenían sus poderes invocando a los demonios y a los dioses extranjeros. En la Biblia encontramos un precepto que dice: no dejarás con vida a la hechicería. Nos dice Éxodo capítulo 22, verso 17. Éxodo, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, si no, búsquenla, sacudan el polvo y busquemos sobre este tipo de superstición, sobre todo lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 22, capítulo 17. Éxodo 22, capítulo 17. ¿Qué nos dice en el capítulo 17 de Éxodo, capítulo 22, verso 17? A los hechiceros no los dejarán con vida. A los hechiceros no los dejarán con vida. Nos habla que la hechicería era una práctica conocida por los antiguos israelitas. Sin embargo, la prohibición más antigua de este tipo de prácticas la encontramos en el célebre código donde nos damos cuenta, en este primer código legal conocido de la historia. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, la brujería continuó floreciendo en Mesopotamia, y tanto los caldeos y los egipcios como los otros pueblos occidentales se hicieron famosos por sus conocimientos sobre la brujería. La hechicería y la magia se desarrollaron en la antigua Grecia y su práctica pasó a Roma y fue asimilada por la población. En el siglo II después de Cristo, el filósofo y escritor latino Lucio Apuleyo escribió sobre los poderes y los ritos de las hechiceras, y en su apología afirmó que la región helénica griega de Tesalia era morada de brujas que podían dominar la naturaleza. Con el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano y la conversión del emperador Constantino, las herejías empezaron a ser castigadas con leyes civiles. Durante el siglo IV se desarrolló el Código Teodosiano en el año 438, en el que se condenaba explícitamente el culto de idolatría y los ritos mágicos. Una de estas leyes condenaba con la pena capital, es decir, con la muerte, a quienes celebraban sacrificios nocturnos en honor del diablo y sus acólitos, lo que dio comienzo a la persecución de las brujas. La iglesia, sin embargo, fue indulgente con ciertos ritos que estaban muy arraigados en la población, sobre todo con los supuestos hechizos o pócimas que acompañaban a las oraciones y que servían para curar un resfriado o despertar una pasión amorosa. La iglesia consideraba que no era más que hierbas medicinales y afrodisíacos, y las personas convictas por estas prácticas solo eran condenadas a hacer una penitencia. Los sacerdotes católicos luchaban por erradicar la fe pagana y el elemento mágico o milagrero que se le atribuía a un remedio medicinal, sin lograr mucho éxito, por lo visto, precisamente como ocurre en nuestros días. Todo esto de la brujería, todavía hay creencias, ¿no? Hay creencias donde se vive este tipo de... La gente cree que alguna pócima tiene poder. Hay medicamentos, hay hierbas que te producen cierto efecto, como hay una hierba que se llama Santa María, no se las describo más porque van a empezar, pero esta hierba Santa María, si alguien quema esta hierba y absorbes el olor del humo o de otra manera tienes contacto con ella, le ingieres,
vas a tener alucinaciones celestiales, porque es el proceso de esta hierba que se llama Santa María. Cada medicamento que nosotros adquirimos médicamente a través de una receta está o ha sido procesado para que tenga el efecto que nosotros necesitamos y actúe correctamente. Los medicamentos naturales también, y cada medicamento, pues si nos ponemos a estudiar de dónde creen que salen muchos medicamentos, pues muchos vienen de la naturaleza, gran parte, procesados, ya claro que es agregada la química y tantas cosas, pero hay personas que creen en este tipo de cosas, que el ojo de venado, por ejemplo, que el ojo de venado tiene el poder para alejar el mal de ojo, que es otra de las supersticiones. Como ya hemos hablado de tantas cosas en los programas anteriores, que la herradura, que la pata de conejo, que la sábila, que toco madera, que pasar debajo de la escalera, y tantas cosas. Hay personas que describen todo esto. Ahora, esto de la brujería, déjame aclararte algo. La brujería no es mala. En ella realmente no hay dioses o demonios, ya que esos son solo conceptos de la religión, que ellos creen en algo que le han atribuido algún poder, sino el poder de lo que hacen estas personas cuando es brujería satánica. ¿Para qué? ¿Para qué? La brujería normal de la nueva era no tiene nada que ver con el satanismo. Vamos a una pausa y después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy, el tema de hoy, estamos hablando sobre la brujería. Hay personas que inclusive le atribuyen poderes a ciertas pócimas. Ahí es donde nos debe de aclarar que cada pócima, cada hierba que se toma, tiene un efecto en nuestro organismo y vamos a reaccionar. Por ejemplo, si fumas marihuana, pues la marihuana te da sueño o te da risa, pura risa. La marihuana pues es medicinal. Lo mismo pasa con cualquier pócima que es compuesta por brebajes o por hierbas naturales. El problema es que cuando creemos que esto tiene un poder para dominar la vida de otra persona, y este es un error. Tenemos que aclarar algo. El diablo existe, tiene poder. La brujería, el satanismo existe. Yo no estoy negando que no existe el satanismo y que no existe la brujería y que no existe la maldad. Existe la maldad, existe el demonio, existe el satanismo. Te pueden hacer un trabajo de brujería para destruir tu hogar, tu negocio, pero déjame aclararte algo. Esto es lo importante. El demonio tiene poder, claro que tiene poder, pero sobre su gente, no sobre nosotros como hijos de Dios. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, mi vida está dirigida, es guiada por la luz del Espíritu Santo. Yo me alimento de la palabra de Dios, soy un hombre de fe, eres una mujer de fe, un hombre de fe, el cual tu fe está puesta en la palabra de Dios, en sus promesas, porque seguimos a un Dios de promesas. No seguimos a un Dios de suerte, seguimos a un Dios de promesas, un Dios que
un Dios que tiene planes y proyectos para nuestra vida, un Dios de bendición, no un Dios de suerte, no un Dios de limpias. No, yo no sigo ese tipo de Dios. Yo le creo a lo que dice su palabra, confío en Él, espero en Él, y Él tiene la última decisión, porque me he cambiado de reino, me cambié de reino, del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de Cristo, y mi vida le pertenece a Cristo. Dice la palabra, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, no hay brujería que me pueda dañar, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Yo pertenezco al reino de Cristo, y mi vida está guiada por Él, está protegida por Cristo. El demonio tiene poder, pero sobre su gente. Querido hermano, querido radioescucha, si tú vives lejos de Dios, no vas a la iglesia, no haces oración, lo más difícil, vives en pecado. Acuérdate, recordemos, el pecado rompe las relaciones con Dios. El pecado rompe las relaciones con Dios. Entonces, si nosotros vivimos en pecado, no oramos, no leemos la Biblia, no vamos a misa, no frecuentamos los sacramentos, somos presa fácil del demonio, porque vivimos lejos de Él. Pero si nosotros nos cambiamos de reino, aceptamos a Cristo, tratamos de vivir una vida constante de conversión, nos alimentamos de su palabra, oramos, rezamos nuestro Santo Rosario, pidiendo la intercesión de María Santísima, el demonio no tiene poder sobre nosotros. No hay brujería que nos pueda dañar. No hay maldad que nos pueda apartar de la voluntad de Dios. Son simplemente creencias de cada quien y opiniones diferentes. A veces porque nuestros padres nos han inculcado esto. Porque todo este tipo de cosas, de esta cosa de brujería, es oposición para la iglesia. La iglesia católica no aprueba este tipo de cosas. Por eso hay que formarnos, hay que venir a misa, hay que venir a un retiro, hay que tomar un curso de Biblia, hay que integrarnos a la iglesia para conocer más de nuestra fe y no caer en el engaño y en el error de muchísimos charlatanes que nos asustan, que nos engañan, y pensamos que todo viene del mal. Y no todo viene del mal. A veces nuestros propios errores, descuidos e imprudencias llegan a ocasionar problemas en nuestra vida que nosotros se las queremos atribuir al demonio o a la brujería. Y no, los hijos de Dios, nosotros bautizados, confirmados, no tenemos por qué creer en esto. No hay poder. Hermano, hermana, querido radioescucha, la brujería está ligada a muchísimos charlatanes que solamente nos roban nuestro dinero y nos engañan fácilmente. Existe el satanismo, existe la magia negra, pero hay que tener cuidado en qué lugar nos andamos metiendo, porque esto es lo que a Dios no le agrada. ¿Qué dice Éxodo 22, verso 17? A los hechiceros no los dejarán con vida. Palabra de Dios. La actitud de la iglesia empezó a endurecerse conforme se fue fortaleciendo para poder luchar abiertamente contra los ritos antiguos ya en decadencia. Por otra parte, la creciente inquietud y las tensiones sociales que formaron la Europa moderna encontraron su expresión en la brujería, la herejía y la secularización, proceso mediante el cual las ciencias y realidades terrenales adquieren independencia de la religión, por lo que para explicarlas no es necesario recurrir a interpretaciones religiosas. Como estas tendencias amenazaban con minar la autoridad eclesiástica, los prelados de la iglesia
las consideraron herejías e intentaron acabar con ellas. La fiebre de caza de brujos obsesionó a Europa desde el año 1050 hasta finales del siglo XVII, apaciguándose ocasionalmente para resurgir después con furia. La bula papal más influyente contra la brujería fue la Summis, promulgada por Inocencio VIII en 1484, que para ejecutarlo nombró inquisidores regionales para lograr esto, el conocido célebre martillo de las brujas. Así es que cuando empezó esto de la persecución, que fue en gran parte de Europa, principalmente en el norte de Francia, suroeste de Alemania, países donde estaba arraigado este tipo de cosas. Los colonos ingleses llevaron a Norteamérica las prácticas de la brujería. Es famoso el proceso de Salem en el estado norteamericano de Massachusetts, que tuvo lugar en 1692, en el cual, después de numerosos interrogatorios y torturas, se condenó a más de 20 personas. Todo esto, pues, por parte de la iglesia para poner un fin a esto. Pero esto se sigue dando. Y en estos tiempos hay personas que por ignorancia, por desconocer al Dios del amor, al Dios de la misericordia, al Dios del perdón, al Dios que salva, al Dios que perdona, al Dios que libera, al Dios que provee, muchísimos engañados en un momento de necesidad y de dificultad, llegan a recurrir a este tipo de cosas. Las brujas y brujos de la Europa medieval hasta el siglo XVII organizaban actos de brujería denominados aquelarres, reuniones en las que participaban brujas en su mayoría y en las que intervenía el demonio como líder del acto. Tradicionalmente se le representaba vestido de negro con un disfraz de macho cabrío, ciervos o otros animales con cuernos. El grupo se reunía 1 o 2 veces por semana en lo que generalmente constituía una reunión local. En estos actos las brujas llevaban a cabo supuestamente ritos de culto al demonio, informaban de sus actividades y preparaban las próximas intervenciones a realizar en la comunidad. Otras reuniones regionales denominadas Shabbat, al parecer acto provocativo hacia el Sabbat cristiano, congregaban probablemente a centenares, a veces a miles de asistentes, incluyendo a los brujos y a los nuevos que se iban integrando, los neófitos, pues los nuevos creyentes. En este lugar de reunión más famoso, en el lugar de reunión más famoso de la Europa antigua y medieval fue Brocken, el pico más alto de los montes Ars en Alemania, donde transcurre la impresionante escena del Shabbat descrita en el Fausto, novelista alemán, que fue en 1749 a 1832. No se vayan, no le cambien, vamos a ir a un corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros.
Hoy estamos compartiendo el tema de la brujería. La brujería. De veras que está muy arraigado este tipo de cosas, ¿no? Hay personas que en un momento difícil, cuando es alguien que tiene un negocio, los que se dedican al juego de azar, a este tipo de cosas, artistas, bueno, infinidad de personas, hasta en nuestra propia familia los hay, quienes creen en la brujería, que te tiraron sal, que por eso no vendiste, que te regaron no sé qué tantas y tantas cosas, bueno, infinidad de tonterías que a veces la gente cree. ¿Por qué? Por desconocer al Dios verdadero, por desconocer quién es Dios, por desconocer el poder de Cristo, por desconocer que quién es Dios y todo esto. Así es que nosotros debemos de comprender todo este tipo de cosas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a comprender si no nos formamos, si no nos informamos, si no nos acercamos a la iglesia? La brujería de hoy, por lo general, las prácticas de brujería han desaparecido, aunque de forma esporádica. Surgen casos aislados en comunidades menos cultas o en regiones de escaso desarrollo social. En algunas sociedades, los brujos, algunos considerados chamanes o curanderos, han desempeñado una función incuestionable dentro de su propia comunidad, al asumir que recibe su poder de espíritus que son venerados o temidos por miembros de su pueblo. Se cree que tienen acceso a un mundo oculto y reservado solo para ellos, siendo contemplados con respeto e incluso con temor. Los médicos brujos, al contrario que los brujos y brujas malignas de la época medieval, afirman que ahora luchan contra las fuerzas del mal. Poseen supuestamente poder para curar las enfermedades, convocar la lluvia y asegurar el éxito en la caza o de la guerra. También practican exorcismos para expulsar los demonios que puedan poseer a miembros de la comunidad o aplacan a los que podrían volverse hostiles. Asimismo, extirpan el mal, denuncian a los malhechores e intentan llevar a cabo a aquellos que intentan llevar a cabo su destrucción. En Latinoamérica, el vudú de Haití, Cuba o Brasil y los brujos hechiceros y echadores del mal de ojo, todavía presentes en algunas comunidades, practican ritos mágicos y de brujería. Al igual que algunos habitantes de las islas Salomón y Vanuatu, Antigua, que están en el Océano Pacífico, que hoy continúan rindiendo culto al diablo. En los últimos años ha aumentado el interés general por diversos tipos de ocultismo. Se han publicado numerosos libros sobre brujería y astrología, y surgen personajes que se creen poseen poderes sobrenaturales. Ahora hay infinidad de libros. Ustedes vean que constantemente están saliendo libros y libros y libros de magia. Siguen constantemente imitadores que están en este ambiente de la magia, de la brujería y de los hechizos. En nuestra República Mexicana es común este tipo de prácticas. Muchos lugares son famosos porque ahí residen brujos y brujas que atraen a muchísimas personas. Uno de los lugares más populares es Catemaco, en el estado mexicano de Veracruz, aunque no es el único. Es frecuente escuchar programas radiofónicos conducidos por brujos mexicanos y extranjeros, en los que estos ofrecen sus servicios a los desprevenidos radioescuchas.
también se anuncian ampliamente en los periódicos y revistas. Incluso hay revistas especializadas en el tema, donde explotan la credulidad de la gente sobre este y otros temas como la reencarnación, la comunicación con los espíritus de los muertos y la existencia hasta esto de los seres extraterrestres. Todo esto no es apta para nosotros católicos cristianos. Todo esto va en contra de nuestra iglesia. Va en contra, pues uno de los mandamientos de Dios nos dice: amarás a tu Dios, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. La palabra de Dios dice: no tendrás otros dioses fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. Hay que descubrir qué es un Dios, y hay que saber qué es idolatría. ¿Qué es idolatría? Cuando nosotros tenemos a un Dios, es a quien nosotros nos rendimos ante sus pies, nos postramos ante Él y le pedimos. Cuando nosotros le damos más importancia a las limpias, a las cartas, al tarot, a los talismanes, a los cuarzos, a los amuletos, y confiamos más en estas cosas, o sea, yo quiero que nos llames 608-3652. 608-3652, llámanos y dime, ¿cómo una piedra de cuarzo que fue creada por Dios? Literalmente Génesis nos habla sobre la creación. ¿Cómo esta piedra de cuarzo puede tener poder para protegerme de algo? El camino cristiano, la vida cristiana es la fe. Por eso Jesús dijo: si tuvieran fe, ¿verdad?, ustedes le dirían a este cerro muévete y la montaña se movería. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en nuestra vida? Es fe, creer en Dios, pues confiar en Él. ¿Cómo puede ser posible que pensemos que esta persona tiene poder? Es una persona como tú y como yo. ¿De dónde agarró poder? ¿De dónde? O está conectado con el satanismo, porque el demonio pues sí da el demonio sí da poder a sus seguidores. Cuando haces un pacto con él, te da poder. Pero estamos hablando de satanismo. Cuando una persona es un charlatán, solamente nos engaña, ve nuestra necesidad y casi nosotros le decimos todo. Cuando él nos está preguntando, nosotros nos confesamos con él y él ya sabe nuestra situación. Ya saben que siempre van ahí cuando hay necesidad, cuando hay problema, y empiezan a trabajar a las personas, y fácil caemos presa de ellos por desconocer a Dios. Es algo tan sencillo. Cuando tengamos problemas, busquemos a Dios, no le demos la espalda a Dios, pues Él tiene el poder para sacarnos de ahí. Él tiene el poder para salvarnos. Pero claro, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que renunciar a nuestra vida de pecado y tenemos que cambiarnos de reino, dejar el reino de las tinieblas, el reino del pecado, de la maldad, de la oscuridad, y cambiarnos al reino de Cristo, ser parte de su pueblo, ser parte, aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida y renunciar a todo este tipo de cosas. Hasta hoy, yo no he sabido de alguna persona que haya renunciado, y conozco, y ustedes tal vez conocen o han escuchado testimonios y de infinidad de personas que eran brujos, que eran satánicos, que tenían pacto con el demonio y que renunciaron a esto y se cambiaron al reino de Cristo. Y hasta ahorita no he escuchado personas que Dios no les haya ayudado cuando se cambian, que Dios los haya rechazado, porque es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, no porque lo merezcamos, sino porque Él es infinitamente bueno y nos ama. Todo este tipo de brujería no es apto para católicos, porque le damos la espalda a Dios. Recurrimos a esta bola de charlatanes y rechazamos a Dios, al Dios del amor, al Dios del perdón, al Dios que todo lo puede. ¿Quién puede tener más poder? ¿Las estrellas que Dios hizo o el que las hizo? Dios.
¿Quién tiene más poder? Pues el que las hizo, porque las pudo crear. Y entonces, ¿por qué creemos o nos dejamos guiar por todo este tipo de personas que van guiando tu vida a través de los astros, de la astrología? ¿No será que estamos en un error? ¿No será que estamos ignorando y desconocemos la verdad del poder que tiene Dios para perdonarnos? En el momento que tú te cambias de reino, es tan sencillo, es ponerte de rodillas, pedir perdón a Dios y pedirle que te ayude. Claro que tienes que integrarte a la iglesia, recibir formación, recibir catequesis, tener enseñanza, conocer la palabra, para poder seguir adelante en el reino de Cristo y poder renunciar a lo demás, vivir un retiro, un encuentro con Cristo, para que Dios te saque y te levante de ahí donde estás. Y una vez cambiándote de reino, no hay brujería que te haga daño, porque el demonio no tiene poder sobre los hijos de Dios. Vamos a un corte, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. Estamos hablando, el tema de hoy, estamos hablando sobre la brujería. ¿Qué es la brujería, no? Y sobre todo, pues, que no es apta para nosotros como católicos cristianos. No faltan personas atemorizadas a causa de la sospecha de que alguien está haciéndoles algún daño, por envidia, odio o el solo afán de hacer daño a los demás. Estas personas llegan a desembolsar grandes cantidades de dinero con tal de protegerse, recurriendo a otros brujos. El caso peor es cuando alguien atribuye alguna desgracia a la intervención de algún brujo y para vengarse llega hasta provocarle la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia? En esto consiste precisamente la brujería, en atribuir a personas, objetos y palabras poderes especiales o sobrenaturales que no tienen ni tendrán. Lamentablemente, la brujería es una de las supersticiones más difundidas en el mundo moderno y su expansión va en aumento. La brujería no es apta para católicos, pues su práctica está prohibida claramente. La palabra de Dios nos enseña, nos habla sobre esto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 14. Deuteronomio capítulo 18, versos del 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos ni invocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos,
pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Palabra de Dios. Pues más claro ni el agua, ¿verdad? Ni el agua, más claro ni el agua. En efecto, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios nos afirma concretamente: no ha de haber en ti nadie que practique la hechicería o la magia. Desafortunadamente, por el poco conocimiento de nuestra fe, muchos católicos acuden frecuentemente a consultar a quienes practican ese tipo de ritos. Y esto no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. ¿Qué es Dios y el demonio? Alguien puede preguntar en ese tipo de creencias y ritos: ¿puede haber algún influjo diabólico? Claro que sí. De todos modos, no hay que preocuparse demasiado, exagerando el alcance que tiene Satanás. A este aspecto es importante tener en cuenta estos principios básicos. El demonio, escucha esto, el demonio tiene poder sobre su gente. No tiene poder sobre los que pertenecemos a Cristo. El demonio no tiene poder sobre mí. Yo pertenezco a Cristo, por lo tanto, Él no tiene poder sobre mí, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, verso 30. Yo tengo poder sobre el demonio, nos dice Lucas capítulo 10, verso 17. Hasta puedo expulsar al demonio, nos lo dice Marcos capítulo 16, verso 17. ¿Qué podemos hacer? Nos podemos preguntar, ¿qué podemos hacer en caso de que estemos practicando la brujería o consultando a los brujos, yendo a las limpias, a que nos tiren las cartas, a que nos lean el tarot, o traemos amuletos, estamos yendo a este tipo de cosas? ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo mismo que hicieron los primeros cristianos y que nos relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calcula el precio de los libros, se estimó unas 50,000 monedas de plata. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 18 al 19. He aquí lo que podemos hacer a la luz de la Sagrada Escritura y la fe católica. Aceptar la fe católica así como es. Si hay cosas que no están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y de su iglesia, no hay que creerlas ni practicarlas. De otra manera estaremos desobedeciendo a Dios, en quien debemos poner toda nuestra confianza. Confesar y exponer lo que hemos hecho. Se trata del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Examinar, entre otras cosas, sobre el primer mandamiento que nos manda a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Soy un católico practicante o alejado? ¿He puesto en riesgo mi fe escuchando o dando crédito a gente que habla mal de mi iglesia católica? ¿Tengo creencias que chocan contra la fe católica, tomadas del budismo, del esoterismo, de la nueva era o de la brujería? En concreto, creo en la reencarnación, el tarot, el horóscopo, los amuletos, el ojo de venado, la herradura, la sábila, los cuarzos, las vibraciones, la energía, la lectura de las cartas, de los naipes, del café o del humo del cigarrillo. He asistido a ceremonias o sesiones de espiritismo, el espiritualismo, la santería, la brujería, el metalismo o la ouija, que tiene mucho que ver con el influjo de Satanás. ¿Hago limpias o permito que me las hagan? He consultado en serio a adivinos, uso con la mentalidad mágica los signos de la iglesia, como puede ser la imagen de algún santo, el agua bendita, las velas, el aceite del Santísimo, las llaves del sagrario, como si tuviera algún poder especial. Creo en Buda, Jesús Malverde o la Santa Muerte, como si se tratara de dioses. Tengo que hacer un examen de conciencia si he hecho este tipo de cosas o he creído en estas cosas. Tengo que hacer un buen examen de conciencia
y buscar la confesión. Tienes que ir a la confesión y destruir todo lo que tenga con relación con la brujería. Quebrarlo, romperlo, quemarlo, tirarlo. Es más, es quemarlo, desbaratarlo para que no caiga en manos de otras personas que lo puedan seguir utilizando. Amuletos, libros, talismanes, etcétera, etcétera. Y hay que empezar una nueva vida. Ir a un retiro, acercarnos a la iglesia donde nos den formación bíblica, empezar a ir a misa, llevar una vida de sacramentos, empezar a llevar formación, participar en un curso bíblico, integrarnos a un grupo de oración, a un grupo ahí en la comunidad, un grupo parroquial o algún movimiento apostólico. Nuestra iglesia está llena de movimientos, cursillos de cristiandad, los misioneros servidores de la palabra, están los misioneros del Espíritu Santo, bueno, matrimonios católicos en acción, infinidad de movimientos. Intégrate a uno, intégrate a un movimiento. ¿Para qué? Donde puedas empezar a conocer y a vivir tu fe. Intégrate a algún ministerio que haya en tu parroquia. Acércate a tu párroco, renuncia a todo esto. Todo este tipo de cosas de brujería y todo esto a Dios no le agrada, va en contra de nuestra fe. No puedes seguir creyendo en este tipo de cosas. Dios tiene poder sobre estas cosas. Antes que se nos termine el tiempo, te comparto. Era una de las personas que iba a las limpias. Yo personalmente, Genaro Medina, iba a las limpias. Y había un señor que ya murió, que Dios lo tenga en su santa gloria. Es el que me decía. Me hacía una limpia y mi situación empeoraba. Pues vivía lejos de Dios, vivía en el pecado, pudriéndome en el pecado, vivía mal. Me decía, me daba como amuleto 2 limones, que los trajera en la bolsa. Y después, primero era un limón. Y iba y la cosa seguía peor y le pagaba la limpia. Y me dijo, es que ahora tienes otro enemigo más grande. Entonces ahora vas a usar 2 limones. Y pasaba el tiempo y dijo, ¿sabes qué? Hay otro enemigo más grande. Ahora tráeme oro y te voy a hacer un pentagrama. Hay un pentagrama que se usa en la iglesia y otro que es invertido que utilizan en la brujería. Te voy a hacer un pentagrama para protección. Pues ¿de dónde? Si estaba bien amolado. Y nunca pudo solucionar mi problema. Un día me invitan a un retiro, voy al retiro, le entrego mi vida a Cristo y casi 11 años que mi vida ha cambiado. El único que pudo cambiar mi vida se llama Jesucristo y es el único que va a cambiar tu vida. Acércate a Él. No te va a rechazar, no te va a reclamar. Dios es bueno y nos ama y te ama y quiere tu salvación. De veras que acércate a la iglesia y no te vas a arrepentir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.